Colosenses, el libro o la carta, como le llaman, de Colosenses, capítulo 1. Leemos a partir del versículo 12. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar por la palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias, Padre, por poder abrir tu palabra. Y Padre, que el Espíritu nos guíe, Señor, a entenderla, también a tener la voluntad de ponerla por obra, de enseñarla y también de retenerla en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un pasaje muy importante. Hay muchos estudiosos que lo consideran uno de los escritos más importantes que tiene la Biblia en cuanto a lo que Dios ha hecho para el hombre, para la humanidad, ¿no? Para el hombre pecador. Este pasaje se encuentra dentro de una oración que empezó Pablo en el versículo 9. Allí en el versículo 9, Pablo empieza a orar por la iglesia de allí de Colosas y nos encontramos con estos versículos. 3 versículos que nos hablan de lo que ha hecho Dios para con nosotros. El versículo 12 dice que nos ha dado una herencia. Nos ha dado una herencia. El 13 que nos ha librado del poder de las tinieblas. Y el 14 dice que nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha rescatado y perdonado nuestros pecados. Todo eso ha hecho Dios, ¿no? Y se resumen en estos 3 versículos. Por eso es tan importante, ¿no? Que son estos 3 versículos y tan profundos también, ¿no? Pasajes que el creyente a veces cuando se siente en una situación de prueba, de dificultad, a veces recurre a la queja o a veces recurre a no orar más. Y bueno, y aquí ante la prueba debería ser detenernos en nuestra vida y orar por lo que hemos recibido. Es decir, con gratitud a Dios por lo que hemos recibido en primer lugar. Porque generalmente vamos y oramos por algo que eh, queremos pedir. Y tenemos que ser, tenemos que dar las gracias primero. Poner toda la gracia a Dios, pero darle las gracias por lo que ha hecho y por lo que está haciendo, ¿no? Mantener ese corazón nuestro lejos de la queja del Señor, que ofende al Señor. La murmuración, la queja, todo eso ofende a nuestro Señor. Y siempre el diablo va a tener una puerta abierta cuando hay una queja. ¿Una puerta abierta para qué? Y para hacer su obra, intervenir allí en nosotros para que no nos decaigamos, para que a lo mejor lo que tenemos que agradecer lo tengamos en el pasado y no nos acordemos. Bueno, sabemos que el enemigo hace su obra, ¿no? Pero también sabemos que si nosotros jamás hubiésemos conocido a Dios y llamarle Padre, como le llamamos ahora, si no hubiese sido por Jesucristo que hubiese venido a mostrarlo en sí mismo, porque Él lo mostró al Padre en este lugar, en la tierra. Si no hubiese venido Él, no hubiésemos tenido la posibilidad de nosotros ir al Padre como vamos, en oración, saber de que nuestro Padre amado. Ahora, lo primero que vemos aquí en el versículo 12 también es una bendición presente que tenemos. ¿Por qué? Porque dice, somos aptos para el cielo, dice. El creyente, el verdadero creyente es apto para el cielo. Es decir,
que está preparado para recibir esa herencia de los santos en luz, dice, ¿no? Estás preparado. ¿Qué significa esta declaración de que estás preparado? Por supuesto no significa que somos perfectos, un creyente que está libre de pecados. Tampoco significa que la salvación viene porque hemos hecho mérito para tenerla, de ninguna manera, ¿no? Lo que sí merecemos es que es la ira de Dios, en definitiva. La Biblia habla de que nosotros merecemos la ira de Dios, el castigo de Dios. Sin embargo, acá la palabra en este pasaje nos dice que el Padre nos hizo aptos. Aptos. ¿Qué quiere decir? Nos hizo suficiente. Nos dio la suficiencia ¿para qué? Para ser partícipes. ¿De qué? De la herencia, dice, en Cristo, ¿no? Esta declaración es por lo menos asombrosa, ¿no? Que nos ha hecho aptos. ¿De qué no vamos a jactar, no? Él nos hizo aptos a nosotros. Por esta razón, esa herencia que nos ha dado no es la herencia del mundo, que es, conocemos las herencias del mundo, que son terrenales, son temporales, ¿no? Esta es celestial, es eterna. Y dentro de esa herencia, yo busqué allí en la concordancia y en la Biblia, somos herederos en muchísimas cosas. No lo vamos a leer ahora a los pasajes, a los versículos, pero somos herederos de muchísimas cosas. Herederos de la salvación, herederos de la vida eterna, herederos de las promesas de Abraham cuando creemos por la fe, la que hizo Abraham, de la gloria de Dios. Somos herederos de la justicia, de su justicia, de su gracia, de la recompensa que tiene para cada creyente. Somos herederos de la herencia eterna, ¿no? De la herencia eterna, así dice en el capítulo 9 y versículo 15 de Hebreos. Somos herederos. Y muchas cosas más, ¿no? Es una herencia inacabable, es enorme. Es la herencia que Dios nos ha dado en Cristo, ¿no? No ha sido de cualquier lugar, dice aquí, que nos ha librado el Señor, ¿no? Es cierto que cualquier poder esclavizador es malo para cualquiera, pero estar esclavizado bajo el poder de las tinieblas es tremendo. Quizás no llegamos a comprender. Si pudiéramos comprender algo, seríamos más agradecidos con Dios. Pero significa estar bajo el poder de las tinieblas, eternamente ciegos y condenados y apartados de Dios por la eternidad. Eso significa estar en poder de las tinieblas. El Padre nos ha librado de ese poder. Nos libró del poder de las tinieblas. Pero además, dice, nos ha atraído a Él. ¿Y cómo? Exactamente, trasladado. Pero nos ha atraído a Él. Él hizo la obra, primero de sacarnos del poder de la tiniebla, rescatarnos. Y después, atraernos a Él. ¿Cómo nos trasladó a Él? Poniéndolo en ese reino que habla Él de su Hijo amado. Ese es el traslado que hizo, ¿no? Cuando uno estudia este pasaje, la palabra traslado nos trae el pensamiento de que el traslado es, si estábamos ubicados en un lugar, nos llevó a otro lugar. O sea, el cambio de ubicación, podemos decir, del traslado, ¿no? Nosotros hemos sido parte de dos reinos. Nosotros vivíamos o pertenecíamos al reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al reino de la luz, al reino de Cristo. Eso es lo que hizo Dios. Para ese entonces fue necesario que ocurriese ese traslado. Podemos decir, esa transferencia que hizo Dios de algún modo, ¿no? Dios nos trasladó al reino, dice, no dice solamente al reino del Señor, al reino, no, dice al reino de su amado Hijo. Amado Hijo, dice. Eso es importante. Eso es importante tenerlo en cuenta porque recordemos que el reino de Cristo ya existe. Yo he escuchado a alguno que no, el reino de Cristo va a ser cuando venga a reinar a la tierra 1000 años. Ese es el reino milenial. Cuando Jesús vino a la tierra, él proclamaba su reino. Allí estaba el rey, y donde está el rey estaba el reino. Ahora,
lógicamente que ese reino que existe es su reinado espiritual y señorío espiritual que tiene sobre nosotros los creyentes. Entonces nosotros que estamos bajo ese reinado de Dios, ese reinado del Señor Jesucristo, ese reinado espiritual, debemos vivir de acuerdo a ese reinado. Y debemos vivir de acuerdo a ese rey y a las ordenanzas y a los mandamientos de ese rey. Ese reinado que es un reinado de amor, porque Jesús nos llama, nos ha llamado por amor y por amor quiere que, por supuesto, le obedezcamos, ¿no? Vivir bajo ese reinado. Pero pensaba yo también que en este rescate que hizo, que dice aquí el apóstol que nos rescató, a veces el rescate de alguien, estaba yo pensando allí en la guerra de Gaza y de todo eso, para rescatar a alguien, alguien moría, generalmente un montón. Bueno, acá también tenemos una víctima. La víctima que murió en ese rescate fue el enviado de Dios. Fue su hijo amado, el Mesías. Allí en el Mesías se cumplieron todas las profecías. Él vino a rescatarnos. A él lo mandó Dios a rescatarnos de las tinieblas. Pero él habla de ese reino del Padre, de su amado Hijo. Yo digo, el amado Hijo es una declaración que hacen también Dios desde el cielo en los tres evangelios sinópticos, ¿no? En Mateo, Lucas y Marcos, y también en la segunda carta de Pedro. Allí está diciendo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, dice. Ahora yo pensaba, ese hijo amado, como lo llama Dios, como lo llama el Padre, ¿en quién tiene complacencia? Pensaba, esa manera de llamar al hijo, mi amado hijo, en quien tengo complacencia, nos debería recordar el precio que se fue pagado por nuestros pecados. Porque si Dios, el Padre, lo llama amado al hijo, de sacarse, o sea, de entregar a ese amado hijo, ha sido un precio invalorable. Ese mismo precio deberíamos ver nosotros. Y de ese mismo modo que amó al Padre, a su Hijo, y que ama, deberíamos amarlo nosotros. Porque el Padre entregó a su Hijo, ¿no? Por nosotros y dio lo que de más valor tenía. Y nosotros hemos recibido de Dios lo que de más valor tenía. Entonces deberíamos ver ese precio y deberíamos valorarlo y agradecerle por esa entrega, ¿no? La palabra, recordemos que la palabra redención, que fuimos redimidos, dice la palabra de Dios, tiene la idea en el original, digamos, en el significado de comprar, ¿no? De comprar. Allí en la antigüedad la gente podía ir al mercado y podía redimir algo, podía comprarlo, adquirirlo. Y eran animales, pero eran personas también. O sea, las personas estaban a la misma altura que los animales. Lo compraban, lo llevaban y lo hacían trabajar, lo ponían a trabajar sin ningún problema. Eso es lo que hacían, ¿no? Cada uno que llevaba un esclavo a la casa. Pero también Jesucristo vino a hacer esa redención, vino a comprar algo que le pertenecía a Dios. Le pertenecía a Dios, no le pertenecía ni al mundo ni le pertenecía al diablo, le pertenecía a Dios. La humanidad le pertenecía a Dios. Aquella humanidad que Él creó era del Señor. Por eso Él vino para rescatar. Y entonces Él descendió. Podemos decir figuradamente, descendió al mercado de las tinieblas. Y ahí nos rescató, porque estábamos en tinieblas, porque vivíamos en tinieblas. Y la diferencia, por supuesto, que fue el precio pagado por nuestro rescate. El precio que Él pagó para rescatarnos no fue para llevarnos como esclavos. Jesús no nos compró para que seamos esclavos de Él. Nos dio la libertad, nos hizo libres, nos dio la libertad. No solo somos esclavos, nos llamó amigos, nos llama hermanos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que hay con aquellos que compraban a los esclavos. Ahora, mientras los esclavos terrenales se podían comprar,
se podía comprar la libertad, pero también hacerlos trabajar. Ningún dinero podía comprar nuestra libertad, de ninguna manera. Era la sangre preciosa de Cristo, dice la palabra de Dios, ¿no? Muchos años antes que Pablo confirmara esta doctrina, una de las más grandes, la salvación y la redención, exclamaba Job en una dolorosa condición física, tremendamente pasando por muchos problemas físicos, estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Fíjense en ustedes, ¿no? Nosotros tenemos la palabra. Él creía por la fe. Y entonces Job creyó por fe en su rescate y fue rescatado. La redención es el acto, por supuesto, mediante el cual alguien que está en una condición desesperada, perdido, herido, atormentado, cansado, es rescatado de esa condición. Es rescatado de esa condición y liberado. Eso es lo que hizo nosotros. Nosotros estábamos, aunque no nos digamos, estábamos atormentados donde estábamos. Estábamos en tinieblas. Y en nuestro corazón quizás buscaba a Dios, pero si Dios no nos encontraba en el camino a Damasco como Jesús a Pablo, no había forma de encontrar. Si Dios nos iluminaba nuestro pensamiento y nos convencía por su espíritu de que estábamos en una situación de condenación, no teníamos posibilidad. O sea que esa obra que hizo Dios la hizo para que nosotros pudiésemos ser rescatados de esa condición. La Biblia habla de la redención, de ese redentor que es profetizado, que él dice luego, muriendo y derramando su propia sangre, logró para nosotros, dice Hebreos, eterna redención, eterna redención. Cuando entendemos nosotros el valor de lo que dice Pablo aquí en este pasaje, el perdón de nuestros pecados, podemos, por supuesto, ser creyentes totalmente agradecidos. Cuando lo entendemos, lo comprendemos, pero también lo recibimos y damos una respuesta a ese amor de Dios. Recuerda a la mujer pecadora, que va a la casa de Simón, el fariseo, allí en Lucas capítulo 7, ¿no? Allí ella estaba destrozada, seguramente estaba complicada de toda forma, y ella derramó su corazón delante de Cristo, delante del Señor. Derramó su corazón y enjugó con sus lágrimas sus pies y se secó con sus cabellos. Tremendo, ¿eh? Ver una persona así, ¿no? Con esa entrega, con ese amor hacia el Señor, buscándole y atreverse a entrar donde quizás no le hubieran dejado entrar, a lo mejor si el Señor no hubiese estado, de ninguna manera, porque era pecadora. Y se lo hicieron ver a Jesús. Un fariseo allí criticó a Jesús, dice, por dejarse tocar por una mujer pecadora. Y bueno, la respuesta de Jesús fue: sus muchos pecados le son perdonados porque mucho amó, dice. Y más aquel a quien se le perdona poco, porque amó poco, porque amó poco. Entonces, ¿dónde está la obra del Señor? En amarlo, en recibir de Él por el amor que nosotros podemos darle, entregar nuestro corazón para que podamos recibir del Señor el perdón, y como recibió acá la mujer esta, ¿no? Nadie se gana el perdón por sí mismo, ¿cierto? En todo caso, el perdón es un acto de la gracia de Dios, del amor de Dios, y es por medio de Cristo. Así lo expresa Pablo. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza, dice en Efesios, de su gracia. Así dice Efesios capítulo 1. Si el saber, hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados, si eso no nos mantiene llenos de gratitud a Dios, es porque al final debemos llegar a la conclusión de que no hemos sido perdonados, de que no hemos recibido el perdón. Las palabras del apóstol nos deben llenar, por supuesto, de eterno agradecimiento a Dios. Eterno agradecimiento por esto, por habernos sacado de las tinieblas, por habernos trasladado al reino de Cristo, por habernos dado el perdón de pecado y la salvación. Todo lo recibimos por gracia del Señor. Y Él espera que nosotros nos acordemos
agradezcamos y aún en medio de la dificultad, mucha dificultad muchas veces, primero el agradecimiento por lo que Él hizo y después pedirle por lo que necesitamos. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, de que nos cuesta muchas veces en el medio del sufrimiento, en el medio del problema y de la dificultad, acordarnos seguramente del agradecimiento y de todo lo que has hecho por nosotros. Miramos mucho lo terrenal, lo pasajero, lo temporal, y no miramos lo celestial. Ayúdanos a mirar lo celestial, como dice el apóstol, a sembrar para el cielo y para saber de que tú tienes esa herencia que nos diste en Cristo, Padre, para que podamos disfrutarla eternamente junto a ti. Te damos gracias por todo, te pedimos tu bendición al retirarnos, lo hacemos y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por la atención. Próxima reunión el sábado, no se olviden, a las 12 horas en el galpón. Salvador.